En Sucedió en el Perú hemos ido muchas veces por distintos motivos a la Casona de San Marcos. Es un sitio muy importante porque por ahí pasaron la mayoría o muchos de los grandes intelectuales del Perú del siglo XX. La Casona de San Marcos en 3 tiempos es una publicación del Fondo Editorial de San Marcos y fuimos a conversar a raíz de este libro con Carlos del Águila, que es el director del Centro Cultural de San Marcos. Cuéntame un poco la historia de esta casona. ¿Qué fue antes de convertirse en esto, en sus orígenes? Las primeras evidencias que se tienen es de haber funcionado como casa de probación jesuita. Estamos hablando de los 1630, 1618, 30, por esos años. Funcionó un tiempo largo, era administrado por los jesuitas y el primer espacio público que funcionó fue el que tenemos en nuestra espalda, que es el Salón de Grados. Luego de ese espacio se construye el espacio de San Carlos y estas 2 capillas, el San Carlos, que es ahora el Panteón de los Próceres, van a formar la parte, digamos, religiosa de la casa de probación jesuita. En los patios hay evidencias arqueológicas de canales de circulación de agua para servicios diversos, ¿no es cierto? O sea, siempre fue un espacio público. Luego de ese espacio ya viene la expulsión de los jesuitas, este espacio queda abandonado y luego es trasladado a ser el Colegio Real, el Convictorio de San Carlos, ¿no es cierto? Funciona ahí como Convictorio de San Carlos y es allí donde la universidad le asignan el Convictorio de San Carlos, que era uno de los colegios que existían y que funcionaba, digamos, en una infraestructura que estaba de por sí. Ya en esas épocas de San Carlos ya había aparecido los patios, ya estaban, digamos, los principales, el Salón General también en primeras instancias, el Salón de Recepciones y otros espacios más. Pero ya se había constituido básicamente toda la fisonomía del edificio público. Ya con San Marcos viene, digamos, el crecimiento y la modificación en algunos casos de la arquitectura. Las que se han mantenido casi en su originalidad son el patio de derecho, el azul, el de la entrada, que salen los billetes de 20 soles. Salen los billetes de 20 soles. El patio de letras, ¿no? Y bueno, el que hemos recuperado, que es el patio de los jazmines, que es el patio intermedio entre el Salón de Grados y el Salón General, los que se convirtieron en los salones protocolares de la universidad y que lo es hasta ahora. Salón de Grados para títulos honorarios, honoris causa y cosas por el estilo, y el Salón General para otro tipo de actividades, pero también para sustentaciones, porque justamente el Salón General tiene el formato de haberse construido justamente para ese fin, para sustentar una tesis de doctorado, de licenciatura o de lo que fuese. Quiero destacar el del Salón General, porque el Salón General terminó siendo inclusive caballeriza en la época de la guerra con Chile. Todo eso se ha podido recuperar en este proceso, digamos, de reconstrucción de la casona. Un edificio que estuvo a punto de ser demolido en varias oportunidades cuando viene la mudanza de las principales facultades, letras y ciencias, a la ciudad universitaria. Evidentemente esto estaba ya destinado a aplanarse y venderse, pero se resistió. Se resistió por las instituciones culturales que ya existían, que fueron las que tomaron la casona. Museo de Arqueología, Museo de Arte, Ballet. Fueron las primeras que se invadieron el espacio, literalmente, como acostumbramos en el país. Invadieron el espacio, lo tomaron y ya está, se asentaron. Este sitio en el que estamos conversando aquí es el Patio de Letras. Este, ¿no? Es el Patio de Letras. Y es un sitio importante porque además de acá han salido la mayoría de intelectuales o grandes pensadores peruanos del siglo XX, por lo menos muchos de ellos, o la mayoría han salido. Han tenido que pasar por acá. Han tenido que pasar. Y hay referencias en libros históricos o literatura o todo, ¿no? Por supuesto. Además, lo notable es que justamente el trabajo, digamos, de intercambio intelectual, aparte de las aulas, también se daban en estas galerías, en estos pasadizos. Por donde estamos pasando, debieron haber estado, pues, qué sé yo, Salazar Bondi, en fin, Mario Vargas Llosa lo recordó cuando ha estado acá también, diciendo que obviamente aquí confabulaban del grupo Cahuide, ¿no? Entonces ahí se reunían, se ponían de acuerdo y se iban a un bar a seguirlo organizando. Este sí es un espacio notable. Funcionó la Facultad de Letras en una primera instancia, y la Facultad de Educación también, le dieron un espacio a la Facultad de Educación justo en esta ala. Cuando estaba como Facultad de Educación,
a Julio Cetello en 1919 le asignan un espacio, que es el que tiene ahora una exposición de aniversario, que es donde ha estado la colección de arte contemporáneo. Le asignan 3 o 4 ambientes y allí instala el primer museo universitario de carácter arqueológico, se llamó Museo Arqueológico de la Universidad de San Marcos, que prácticamente era el gabinete de Tello, pero que constituyó tantas colecciones de sus expediciones, de sus viajes, qué sé yo, que va a alimentar al primer Museo Nacional de Arqueología de Antropología y Arqueología, que está en Pueblo Libre de la Magdalena. Cuando él va para allá, se lleva colecciones de acá. Va a ser, digamos, una especie de fundador de museos, este museíto universitario. Ya las colecciones han regresado en gran parte, faltan muy pocas, porque por un tema de espacio no se pueden recibir. Pero, digamos, las primeras colecciones de los primeros museos de arqueología del país fueron producidas por la universidad. A nivel de resumen, ese es el tema. La parte histórica sirve justo no solamente para un recuerdo y por nostalgia, sino por saber los orígenes. Entonces ahí están Daniel Valcárcel, que es el que desarrolla más la investigación de este edificio. Está toda la información iconográfica del Salón de Grados, que es notable. Y está, digamos, toda la información arquitectónica y arqueológica también de este espacio. Eso es el soporte para decir, ya, en esto nos estamos moviendo, ¿qué somos y a dónde vamos? Ahí están los 3 tiempos que planteamos. La casona de San Marcos en 3 tiempos. Gracias. Alejandro Salinas es el curador de una exposición titulada Nuestras Damas Decimonónicas, que se viene presentando en la sala de exposiciones del Colegio Real de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fuimos a conversar con él para descubrir quiénes son estas damas decimonónicas. Cuéntame un poco de esta exposición, cómo nace la idea de hacer esta muestra. En este caso, he tratado de hacer una selección de imágenes que nos permita apreciar la evolución de la imagen femenina decimonónica y al respecto he diferenciado 3 momentos. El primer momento, que le llamo la coyuntura de transición, abarca de la época de la independencia hasta mediados del siglo XIX, donde nosotros podemos ver la supervivencia de los usos, los vestidos, las costumbres coloniales. O sea, era la República Peruana, pero la sociedad seguía siendo fundamentalmente colonial y en eso las mujeres, a través de sus vestidos y sus costumbres, continuaban con estas vivencias. A mediados del siglo, cuando el país se hace cosmopolita, llegan al Perú las modas principalmente parisinas, francesas, y ahí surgen las madamas, o sea, las mujeres que quieren vestirse a la moda de París, y la llegada de los folletines, de estas revistas que extraen todos los vestidos, abanicos, todo, tanto la vestimenta como los accesorios que permiten a una dama limeña ya presentarse casi como una réplica de una dama parisina. Entonces nace ahí este tipo de madame que ya es limeña y va quedando de lado la matrona colonial, la tapada, la mujer de Saguimán. Esto llega más o menos hasta la época de la Guerra del Pacífico. Después de la Guerra del Pacífico ya surge más bien la influencia londinense de la moda inglesa a través de las ladies victorianas. Entonces las mujeres ya van dejando de lado un poco la moda francesa y comienzan a asumir los patrones, los colores, los vestidos, las formas, todo que en aquel momento estaban imperando, que era quien dictaba en ese momento la moda, que era la capital londinense. Es un buen ejemplo también para describir no solamente la moda femenina, sino la tendencia general de la sociedad en el siglo XIX, ¿no? La moda, como digo, venía acompañada con cambios de costumbres, cambio de usos del espacio. Por ejemplo, las viejas casonas coloniales tienen ya que tener nuevos espacios definidos para lo que va a ser, por ejemplo, las tertulias, ¿no? Los saraos, los clubes, esas reuniones literarias que se dan, donde la mujer comienza a tener una participación activa, porque en aquella época se reconocía a la mujer una participación activa tanto en lo educativo como en lo cultural, en lo literario, no así en lo político, pero sí se decía que la mujer, en varias notas que aparecen en los diarios, ¿no?
La mujer por excelencia debe dedicarse a la belleza, a la contemplación, a la exaltación de lo sublime, ¿no? Tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito literario, pero no así, dicen, mezclarse en política, ¿no? Y decían, la mujer debe preocuparse de su educación y preocuparse de su formación literaria y no de buscar que depositar su voto en un ánfora, decían los cronistas de la época. Sin embargo, a pesar de que esta tendencia era la mayoritaria, no significó que no hubiese lideresas. Todos recordamos, ¿no?, a la esposa de Mariscal Gamarra, recordamos a la esposa de Echenique, Victoria Cristina Echenique, a la esposa de Vivanco, Cipriano de la Torre, que tuvieron una activa participación en política como, entre comillas, conspiradora, pero siempre en función al proyecto político de su esposo. Es interesante esto que decías, que además los espacios de las casas cambian, o sea, también hay una transformación en la arquitectura de acuerdo al nuevo rol de la mujer, ¿no es cierto? Claro, la vieja casona colonial tiene que ubicar espacios o definir sus espacios, no solamente el espacio, sino incluso el mobiliario, los nuevos muebles que tiene que haber para este tipo de espacio, que se va a crear para que la mujer dé oportunidad a desarrollar lo que el hombre en ese momento le reconocía que era su verdadero camino, que era la educación, la cultura, las pinturas, las artes, la música, todas estas cosas. ¿Cuál era la conexión con Europa, digamos? O sea, ¿cómo no es como ahora, pues, que tenemos internet y la televisión? ¿Cómo llegaba la información? ¿Cuáles eran los referentes que usaban las mujeres para ver qué se usaba en Europa, qué se vestía, cómo se peinaban y todo eso? Claro, las revistas de moda, que comenzaron a llegar más o menos a partir de fines de 1850, eran el Correo de Ultramar, la Moda Elegante Ilustrada y el Magazine de Franz Leslie. Todos se editaban en París, en Nueva York. Entonces, estas revistas tenían, pues, tanto lecturas, novelas de folletín para las damas, consejos para el hogar, consejos para el cuidado de la belleza, cosméticos, y los infaltables figurines, ¿no? O sea, los modelos para peinados, para uso de calzado, confección de vestidos. Y estaban atentas en qué momento llegaba a la casa Colville, ¿no?, a tal casa determinada, su folletín para ir a obtenerlo y ponerse al tanto de lo que estaba de moda en París, ¿no? Aparte, los diarios tenían columnas de corresponsales que les iban informando, ¿no? En París tal color está de moda, en París tal los ornamentos. Entonces, las mujeres siempre estaban permanentemente en esa consulta para estar a la moda, ¿no?, al compás de la moda. Nuestras damas decimonónicas, la exposición aquí en el Colegio Real, en la sala de exposiciones de la Universidad de San Marcos. Gracias. Gracias, Stephanie.